Saludos amigos, aquí estamos en El Cable que todo lo puede, estamos en un nuevo programa, estamos de estreno porque hoy aquí comenzamos un programa que nos va a hablar de urbanismo, nos va a hablar de arquitectura, de patrimonio, nos va a hablar de construcción en líneas generales. Hoy comenzamos un programa que lleva por título Abierto por Obras y lo vamos a hacer con dos arquitectos. Les voy a presentar a nuestros dos primeros invitados y los invitados que de alguna manera van a estar en los próximos programas llevando con ese patrocinio de Solutio Urbis un programa que les va a interesar porque va a tocar los problemas fundamentales que a ustedes les interesan. Nuestros invitados no son otros que Alberto Losa. Don Alberto, muy buenas noches, saludos. Hola, Carlos. Saludos, muy buenas. Es arquitecto, gestor de patrimonio, director técnico de Solutio Urbis. Después te pregunto, ¿por qué se mete uno a arquitecto? ¿Por lo que gana o...? Espera, vamos a presentar a Pablo. Es complicado. O si hay cierta vocación, porque dice, hombre, vocación, sí, construir, sí es cierto, ¿no? Yo creo que todos de pequeños nos encanta ver a los obreros en las obras, ver cómo se manejan las máquinas, etcétera. Yo creo que también por ahí pues puede venir, yo creo que sí. Pablo Pichel, muy buenas noches, saludos. Muy buenas noches. Pablo Pichel es arquitecto técnico, diplomado universitario en valoraciones inmobiliarias y es uno de los hombres de Solutio Urbis. Pablo, empiezo por ti. ¿Por qué se mete uno a arquitecto? ¿Por dinero? ¿Por vocación? Bueno, quizá es una gran pregunta. Probablemente Alberto te la conteste mejor. Yo creo que ahí la diferencia entre un arquitecto y un arquitecto técnico es fundamental, ¿no? Un arquitecto sí es verdad que diseña mucho, tiene mucho diseño, tiene mucho de una gran parte de artista. Y un arquitecto técnico es el ingeniero que dice que es el que en un momento determinado va a materializar esa obra, ¿no? Es el que dirige esa ejecución material. ¿Por qué se mete uno arquitecto técnico? Quizá hace tiempo sí se metiese por dinero. Hoy en día ya no, ¿no? Hoy en día el que haya hecho... ¿Hay overbooking? No es que haya overbooking, es que obviamente nosotros hemos vivido una burbuja inmobiliaria real, se ha construido muchísimo inmueble y eso ha generado pues, que en un momento determinado, con el juego también de las hipotecas y las entidades bancarias, se ha generado, por decir una forma, un exceso de oferta que tiene que volver a reabsorber la demanda, ¿no? Con lo cual, ahora mismo la construcción vive en una situación compleja, específicamente en Asturias, ¿no? Luego, probablemente os lo comente Alberto, pero en Asturias vive una situación compleja porque quizá desde los gobiernos regionales se está ayudando poco a la licitación pública y porque hay pues una bajada considerable de la demanda de obras de edificación, ¿no? de inmuebles, ¿no? Quizá luego Alberto te comente un poquito más lo que es la vocación pura y dura, que sí es muy bonita la vocación arquitectónica, porque efectivamente construir en el fondo tiene un afán de perdurabilidad, ¿no? Tienes aquello que crees que va a perdurar, algo que probablemente te supera a ti si las cosas van bien y no hay ningún defecto constructivo, ninguna patología, vas a poder edificar, diseñar y ejecutar algo que probablemente te sobreviva, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Alberto, ¿quién no pidió de pequeño una excavadora, ¿no? Esa es una de las cosas, ¿no? Porque por ahí... ¿Quién no la tuvo? Exactamente, ¿y quién no la tuvo? ¿Y quién no la tuvo? Su hermano mayor. En tu caso concreto, ¿por qué te metes en esto de la arquitectura? A ver, yo tuve un pilar fundamental que fue mi madre, que en su momento me aconsejó bien y yo con sus consejos me dirigí hacia la arquitectura como profesión liberal y bueno, con una arquitectura con mucha amplitud de posibilidades, ¿no? De hecho, es por lo que yo sí creo que hay overbooking de arquitectos. De hecho, hay muchos compañeros. Se ganaba, ¿no? Bueno, eso ya por supuesto. Pues no, lo digo Eso ya porque supuesto. siempre era una de las. ¿Qué tiene? Las madres a las chicas, y todo, o en este caso ya al contrario, porque yo creo que hay cada vez más mujeres en el mundo de la arquitectura, pero cásate con un arquitecto que para toda la vida, ¿no? Bueno, igual no. En la época de nuestros padres O con una arquitecta. Con una arquitecta, claro. Sí, pero yo creo que ahora el dinero ya no es lo que era. Sí es verdad que se hizo mucho dinero en la construcción. Es verdad que había... Bueno, porque en cierto momento fue un sector
boyante y fue un sector que tiró mucho de la economía, y es verdad que los técnicos, porque España tiene muy buena cualificación en técnicos, yo creo que eso estará de acuerdo conmigo, ¿no? Tanto ingenieros de caminos como ingenieros industriales, todo tipo de ingenieros, y después si entramos en arquitectos técnicos, tienen muy buena formación y están de hecho muy demandados en el extranjero. ¿Os hizo mucho daño el tema de la burbuja? A ver, nosotros hemos nacido y hemos crecido en la crisis. Sí. Lo cual, pues bueno, igual por nuestra... Sí, por vuestra juventud, ¿no? Exactamente. También. Pues cogimos los últimos coletazos, pero bueno, ya casi sin beber de las grandes mieles, y después hemos crecido con la crisis, lo cual yo creo que nos ha hecho más fuertes. Aunque no sea, pues bueno, pues con las cantidades que se ganaban antes, eso está claro. Lo que sí que me gustaría comentarte era, pues eso, sobre la carrera. Es una carrera preciosa, con una gran amplitud que ha permitido, pues bueno, que muchos compañeros se diversifiquen a otros campos que no son la arquitectura. Es una pena porque parece que siempre estás orientado a construir, pero bueno, la carrera te permite muchas más amplitudes que bueno, que sí que... Hay, de hecho, casos puntuales que decía Alberto, de arquitectos, yo conozco de arquitectos técnicos que se han dedicado después hasta el diseño de ropa, ¿no? O sea, cosas a temas de diseño, Armani, el arquitecto. efectivamente, y incluso diseño de ropa. Y yo conozco, pues fíjate, dos asturianas que se dedican... Es decir, bueno, porque ¿qué relación? En el fondo proyectar, diseño? claro, en el fondo proyectar un edificio y ejecutar un edificio tiene mucho también de diseño. Es decir, al edificio no solamente hay que darle una estructura que lo sustente, sino hay que darle también una envoltura, ¿no? Y esa envoltura, si es atractiva a la vista, bueno, ¿por qué, por ejemplo, y Alberto sabe muchísimo más de esto, pero ¿por qué hay obras, por ejemplo, de Renzo Piano que son prácticamente unas esculturas, ¿no? O de Gehry, ¿no? Estuvo Alberto, además, no me dejará mentir, que estuvo en una parte en Europa del Este, si no me confundo, no es Viena, si no me confundo, el edificio la bailarina que de Gehry. efectivamente, el edificio que baila de Gehry es precioso, es una maravilla de edificio, es un edificio que efectivamente tiene una especie de piel hecha de cristal, de una estructura cristalada, y abajo juega con unas estructuras entremezcladas que le da una sensación de movimiento. Bueno, pues esas cosas en el fondo son diseño. Un día tenemos que hablar de una cosa que se me está ocurriendo, es decir, si hay un tipo de arquitectura por países, ¿no? Es decir, si hay países en los que se construye de una manera muy concreta, por supuesto. Porque ahora que hablas de los países del este, evidentemente, Alberto, joder, las que soluciones constructivas son muy complicadas y son muy diferentes en cada sitio. Y no creas que estamos tan adelantados. Sí, como en otros sitios. Yo me acuerdo, yo hice parte de mi formación en Budapest, y después estuve allí trabajando, y para ellos usar la bovedilla y la vigueta era arcaico. Y hablamos de hace casi 10 años. Y nosotros seguimos con la vigueta y la bovedilla y están con otras soluciones constructivas mucho más adelantadas. Y ya lo estaban antes. Entonces, pues bueno, es muy interesante. Si os pregunto, por ejemplo, una cosa, es decir, ¿dónde se construye mejor? ¿En qué país del mundo se construye mejor? ¿Qué me diríais? Dale un poco de vueltas a la cabeza. Bueno, es decir, ¿cuál es el modelo de construcción? Se construye muy bien. Sí. Se construye muy bien. ¿Cuál es el problema que hubo en España? Que en la última época de la crisis se construía muy rápido. Y cuando construyes rápido, cuando haces las cosas rápidas, pues normalmente suele bajar la calidad. Pero no porque no se sepa, ni porque no se ha construido, ni porque hay mucha construcción muy buena en España. Es decir, somos profesionales de la construcción, hemos vivido de ello, somos un motor del país. Otra cosa es que igual sí que nos hemos quedado mucho en determinadas soluciones constructivas, porque como funcionan, pues de ahí no nos movemos. Vigueta bovedilla, ladrillo cara vista, mientras que igual Alemania pues sí que ha ido pues a otras soluciones constructivas que ahora están viniendo. Fachadas ventiladas, SATE, eso lleva en Alemania y en Europa del Este de todas maneras, muchos años. Supongo, y yo soy un neófito absoluto en la materia, que también depende mucho del clima que tenga cada lugar, ¿no? Porque no se construye, incluso dentro de España, no se va a construir lo mismo aquí en el norte que en el sur. Sin duda, Carlos, pero no solamente eso, ¿no? Sino también luego culturalmente. Estados Unidos construye, en su mayoría, prácticamente, o en su mayoría muy distinto a lo que se construye en Europa, ¿no? En Estados Unidos
Unidos lo normal es utilizar a lo mejor un tabique pladur, mucha estructura metálica, me estoy hablando ya a nivel de rascacielos, porque estamos hablando de estructuras que son muy altas y necesitan una mayor elasticidad en muchos casos. Pladur, mucha madera, cuando estamos hablando de viviendas unifamiliares. Eso, por ejemplo, en España no ocurre. También hay mucha tendencia en los Estados Unidos a construir por módulos, ¿no? a la construcción modular y prefabricada, ¿no? Cosa que en España, salvo en situaciones muy contadas, por ejemplo, un caso paradigmático que nosotros estudiábamos era el desarrollo urbano de la ciudad de Vigo, ¿no? Vigo tuvo una explosión industrial en los 60 muy grande, con lo cual necesitaba absorber, obviamente necesitaba absorber mucha gente, mucha mano de obra para la industria, y tuvo un desarrollo industrial que fue muy poco ordenado. De hecho, tiene algunas partes que no son muy bonitas, no tiene muy poca ordenación urbanística y tiene mucha construcción hecha por modular y prefabricado, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues da una sensación en muchos casos de igualdad, en el sentido de que todo es muy similar, porque las estructuras en aquel momento, los módulos o la estructura prefabricada era muy similar. Ahora no, ahora se puede también construir en prefabricado, que es una muy buena solución, pero es más barata y obviamente más limitada. ¿Se puede decir que hay tipos constructivos según países? Sí, igual que comidas según países. Hombre, por ejemplo, es una cuestión cultural en muchos casos. Yo veo las películas, y claro, entre lo que viajas y las películas que ves a través de televisión, etcétera, las series, ves que, por ejemplo, en Estados Unidos pues hay un tipo de construcción baja, en barrios realmente... inmensos, sí. Exactamente. En Inglaterra, por ejemplo, la vivienda prácticamente unifamiliar, ¿no? que se estandariza. Claro, hay muchísimo... Hay muchas características, efectivamente, depende, y como muy bien había comentado Alberto, depende pues eso, de la cultura del país, en muchos sentidos, ¿no? Bueno, vamos a hablar, arquitectura legal. Esto, claro, se lo digo a los oyentes, a los televidentes, y van a decir, ¿de qué nos van a hablar estos ahora? De arquitectura legal, pero arquitectura legal significa todo el papeleo que se hace, ¿no? Todo lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, arquitectura legal quizás sea un nombre que parece que tiene mucha enjundia, pero es que es verdad, hay determinadas situaciones que ligan íntimamente lo que es la arquitectura con la legalidad, ¿no? ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, luego os comentará y te comentará Alberto, como por ejemplo las legalizaciones de aquellas cosas que hayamos hecho al margen de la ley, y en el caso que te puedo comentar yo, de las valoraciones o las tasaciones, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque nosotros es bueno tener hecho por un técnico cualificado una valoración de lo que cuesta nuestro inmueble. Nosotros pensamos en un momento determinado que hemos pagado pues 200.000 euros, 150.000 euros por un inmueble, pero que en el valor de mercado ahora mismo, y estamos pagando una hipoteca por él, pero que en el valor de mercado ahora mismo no cuesta ese dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuánto cuesta, cuánto vale? Porque, como decía muy bien Machado, es de necio confundir valor y precio, ¿no? Pero sí es bueno saber cuánto vale, qué coste tiene, cuánto podría vender yo ese inmueble que tengo en la actualidad. Entonces, es importante valorar nuestro inmueble. No solamente para eso, Carlos, para algo tan fundamental como, por ejemplo, las transmisiones patrimoniales, las herencias, las hipotecas. Todo eso está arreglado por una serie de leyes que piden que sean técnicos cualificados conforme a una ley que te diga cuánto cuesta tu inmueble. Y eso es algo importante. Sí. Yo creo que ese es uno de los temas que vamos a ir tocando poco a poco en los programas, ¿no? Para que pues un día tocamos un tema muy concreto, otro día otro tema concreto, pero ¿sabes? A mí, y creo que a nuestros televidentes seguramente les interese en este momento saber el tema de las valoraciones. Sabéis que, claro, hay una polémica realmente grande en la sociedad porque a veces se valoran, se tasan, ¿no? Los pisos de una manera concreta y quizá no se adecúen al momento concreto que se está viviendo. Y hablo, por ejemplo, de la crisis. Es decir, un piso no vale lo mismo en crisis que sin crisis, ¿no? Estamos en proceso de reajuste. Eso está clarísimo. Pero parece que la Administración por ahí no quiere entrar en esos reajustes. Entonces, claro, la gente ahora se está comprando pisos por el 50% del valor. Pero la Administración no acepta esos valores y quiere ir pues, bueno, a los previos a la crisis. Entonces, pues bueno, pues porque conozco casos que nos llegan al estudio de gente que malamente pudo comprar igual un piso, vamos a hablar en 50.000, que antes costaba 100 o 120.000 euros,
y leían unas transmisiones patrimoniales que esa persona no, exactamente, que no puede soportarlas, ¿no? Y bueno, es donde intentamos ayudar a esa gente ¿Y qué se puede hacer en esos casos, Alberto? ¿Qué se puede hacer? Es decir, cada caso será un caso concreto, ¿no? Sí, sí. Es decir, tienes que exponer el caso y entonces tú tendrás que valorar, valga la redundancia, toda esta historia. Exactamente, se estudia. Primero las administraciones usan tablas, usan coeficientes, todo muy abstracto, todo mucho más frío. Hasta que, bueno, en este caso nosotros introducimos una tasación contradictoria para discutir, digamos, a la administración, y la administración ya hace una tasación ya más afinada. Y ahí, bueno, ya empezamos a tener resultados mucho más coherentes. Sí. Pero si primero dejamos a la administración, nos pueden venir valores muy, muy altos. Claro. Valores muy altos en muchos casos o valores excesivamente bajos en otros. Es decir, aquí de lo que se trata ¿Cómo bajos? Claro, de lo que se trata es de buscar el justo valor de lo que tienen las cosas, ¿no? Sí. Para todo, porque si hay en un momento determinado, si desgraciadamente una pareja cesa en su convivencia y quiere divorciarse, hay que saber, por ejemplo, tiene que haber un reparto de ese piso o no tiene por qué haber un reparto, pero a llegar a un acuerdo hay que saber cuánto cuesta ese piso, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener una valoración hecha de hace tiempo que no está actualizada y ese piso no tiene el mismo valor ahora mismo. Entonces, por eso digo altos o bajos. Hay que llegar al justo precio para que nadie tenga que pagar más de lo que debe pagar o nadie tenga que cargar más, vaya a tener una carga mayor de la que debería tener, ¿no? En el caso de esa pareja, pues, por ejemplo, si yo quiero separarme, vamos a saber cuánto cuesta nuestro piso, no por lo que tenemos ahora valorado, sino por lo que nos lo valoran ahora mismo, para poder hacer ese reparto, para poder llegar a un acuerdo. Y en el caso de lo que decía Alberto, de la administración, en muchos casos la administración puede tirar a la baja, simplemente porque juega con una serie de coeficientes, o puede tirar al alza, ¿no? Porque juega con una serie de coeficientes y tú dices, oiga, yo no quiero pagar esto porque realmente el precio que ustedes me ponen para yo hacer cargo al impuesto de transmisiones, al impuesto de sucesiones, es mucho más alto. Yo quiero otra valoración por un técnico. Y ahí es donde entramos nosotros para poder valorar y decirle a la administración, oiga, nosotros como técnicos competentes, que eso es algo que nos escucharás recurrentemente porque es importante. Sí. Siempre hay que recurrir a un técnico cualificado y un técnico competente que sepa cómo hacer una valoración. Todo el mundo tiene un cuñado, un primo que te dice, oye, no, esto te cuesta... No, esto tiene que ser una valoración conforme a la ley y conforme a la pericia y a la capacidad de un técnico que esté cualificado. Van a ver ustedes en pantalla un correo electrónico al que se pueden dirigir en un momento determinado, si es que creen, es ese mismo, dudas@arquitectosasturias.com, que ustedes pueden utilizar para cualquier duda que tengan y que puedan responder y que supongo pues las pueden responder absolutamente todas nuestros invitados Alberto y Pablo. Hay una historia que yo quería preguntarte y es el tema de las peritaciones, Alberto. Hay gente que dice que eso es un cachondeo, lo de las peritaciones, porque antes se peritaba en función de lo que te iban a dar de crédito en el banco. Y entonces se peritaba el piso en 100.000 para que te diesen de los 120.000, 100.000. O sea, ¿es verdad esto? Te voy a corregir, Carlos, te voy a corregir. ¿Sí? Ese caso concreto seguimos entrando dentro de las valoraciones y tasaciones inmobiliarias. Sí. No son peritaciones. Eso no tiene nada que ver con la peritación, ¿no? No. Ahí entraríamos dentro de los informes de valoraciones que usaban los bancos para tasar esos inmuebles y emitir la hipoteca. Claro. Eso, dicen que esas tasaciones... Tú sabes que hay una leyenda negra sobre eso, ¿no? Sí, la hay. ¿Verdad o no? La hay, se dice. Y bueno, el caso es que, bueno, pues a veces te encuentras con tasaciones que no se corresponde con el valor real. Incluso dos tasaciones muy cercanas, donde hay aumentos, pues bueno, incomprensibles. Y bueno, un poco de esa falta de rigor en todos los ámbitos de esa cadena financiera. Es un poco el porqué de cómo estamos ahora mismo, ¿no? Ahí es verdad que hay que tener cautela. La dificultad que tiene esto es que
el inmueble, nuestro piso, por decir una forma, no es más que un bien de mercado, ¿no? Y está, obviamente, sucumbe al influjo del mercado. Y el influjo del mercado no es nada más que aquello que lo que la gente o los que demandan estén dispuestos a pagar por ello, ¿no? Y es verdad que lo hemos visto nosotros. Nosotros hemos hecho tasaciones, o hemos visto tasaciones que habíamos hecho a lo mejor hace 8, 9, 10 años, y que en la actualidad estamos hablando de que quizá hayan bajado un 30, un 40, un 50%, ¿no? Sobre todo de producto muy específico inmobiliario. ¿Ahora eso ocurre? No. Yo creo que ahora mismo eso no ocurre. De hecho, ahora mismo las sociedades de tasación están dando ya una serie de garantías importantes para que no nos vayamos en exceso, los bancos no se vayan en exceso en lo que es el valor. Por eso, que era lo que decía Alberto, es tan importante tener un justiprecio, saber qué es lo que vamos a pagar, qué es lo que cuánto es el valor, cuánto es el precio, por cuánto puedo vender yo nuestro, en este caso, nuestro inmueble. Claro, porque uno piensa, dice, la valoración de un piso es coyuntural, es decir, lo que decimos, no va a costar o no se puede valorar un piso lo mismo hoy que dentro de 20 años si la crisis, por ejemplo, ha pasado a mejor vida o si vuelve otra vez a tener un influjo importante en la sociedad. Lógicamente, a ver, el valor hay que verlo en su momento determinado. De hecho, a veces tenemos que hacer valoraciones de cuánto costaba un determinado inmueble en 2013, pues porque había una disolución de naciones o cualquier razón, y tienes que retrotraerte a esa fecha. A veces tienes que hacerlo y eso implica que no el inmueble vale siempre lo mismo. Otra cosa es el precio, como bien decía Pablo. Otra cosa es cómo consigues vender ese piso. Si necesitas venderlo, igual tienes que bajar y venderlo ya casi regalado, entre comillas. Pero bueno, ese piso tiene su valor. Tiene su valor porque el valor de la construcción está claro, el valor del suelo donde está también tiene un valor, y ese considerarlo. Otra cosa que, bueno, pues, si encuentras un chollo y lo compras muy barato, pues bueno, pues eso es otra cosa. Igual que, perdóname Carlos, que te interrumpía, y exactamente igual que en un local comercial, ¿no? En un local comercial no solamente puedes valorarlo porque hay distintos métodos de valoración, no solamente tienes por qué valorarlo por comparación, sino por una actualización de rentas, ¿no? Quizá haya haya locales comerciales que, teniendo una superficie prácticamente igual, teniendo unos acabados prácticamente igual, difieran simplemente por estar en una calle más comercial 4, 6 o 7 metros más arriba o más abajo, porque y a lo mejor ya hay un propio valor de explotación y alguien está pagando un alquiler. Es decir, todo esto depende, como muy bien decía Alberto, depende de la circunstancia, depende del momento, depende del método de valoración y depende de la finalidad también de la valoración. No es lo mismo, y de hecho por ley se tasa de manera distinta, no es lo mismo un inmueble que queramos tasar para una garantía hipotecaria o para algún tipo de garantía para alguna garantía económica que queramos dejar ese inmueble, que se va a tasar por una normativa específica, que sea otro que queramos tasarlo para simplemente una valoración de mercado, ¿no? Para saber cuánto cuesta o por cuánto debo alquilar ese piso o por cuánto debo alquilar ese local comercial. Pues mira, para el próximo programa vamos a tocar el tema de locales comerciales y también de legalizaciones urbanísticas, porque lo teníamos para hoy, pero se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Así que ¿os parece bien? Oye, por cierto, una de las secciones que queremos hacer en el programa es el de las anécdotas, ¿no? El anecdotario. A ver, contadme una. Venga, para empezar hoy en el primer programa. Pues mira, yo tenía una, le venía comentando a Alberto. Yo me lanzo, fíjate, la verdad es que hay muchas, ¿no? El sector de la construcción da para muchas anécdotas, algunas muy divertidas, otras no tanto porque llegan a desesperar, ¿no? Pero había una que contaba, todas estas, las que vamos a contar, las hemos vivido en carne y hueso, ¿eh? Han sido anécdotas reales que hemos vivido. Yo esta la viví estando yo estudié en la Universidad de La Coruña, la viví estando en la Universidad de La Coruña, y nos contaban, y nosotros fuimos a verlo en una obra en la que era una obra de una edificación de un inmueble de viviendas, donde había varias viviendas, pero estaba en una zona rural. Iba a venir gente que vivía pues en lo que ahí llaman en pequeñas edificaciones, viviendas unifamiliares, con un entorno que tenía agrario y demás. Y había un señor que siempre venía, todas las mañanas, venía preguntando por el director de obra, ¿no? Llegaba, decía, oiga, el director de obra estará, por favor, el director. No, mire, no vino, va a pasar a mitad de mañana no puedo. Volvía, no, mira, venga a primera hora, el director de obra viene siempre a primera hora y a última quizá, siempre venía. Y se acercaba y le pedía
al jefe de obra ir a ver las escaleras, ¿no? Entonces decía, ¿puedo ver? Sí, sí. Y salía siempre contrariado, ¿no? Decía, siempre salía, contaba el jefe de obra que salía contrariado, con la cabeza baja, disgustado y mascullando. Y se repetía constantemente, hasta que un día el jefe de obra le dijo al director de obra, oye, mira, tienes que quedar con este hombre, porque siempre viene a ver las escaleras y siempre sale disgustado. Y efectivamente un día quedó con él y le dijo, mire, va a venir el jefe de obra, pase usted por aquí a las 9:30. Y pasó a las 9:30 y se sentó con el director de obra y le dice, mire, me dice que vienen a menudo a ver la obra. ¿Qué le pasa? Dice, es que estoy viendo la escalera y esa escalera es pequeña. Y decía, no, mire, no, está en el proyecto, la escalera es adecuada, tiene las tabicas perfectamente. No, esa escalera es pequeña, esa escalera es pequeña. Y dice, pero oiga, ¿pero usted por qué ve la escalera pequeña? Y dice, porque no me entra vaquiña por la escalera. Entonces el hombre quería subir, porque veía la escalera pequeña, porque quería subir la vaca. Claro, él tenía, es verdad, ¿no? Él tenía al lado su ganadería y él decía, oye, y quería subir la vaca por la escalera y la veía pequeña para la vaca. Y decía, aquí la vaca no gira, ¿no? Pues lo iba a tener un poco difícil, un poco complicado. Oye, voy a recordar el correo electrónico que tenemos y que no es otro que ese, dudas@arquitectosasturias.com, que ustedes pueden utilizar en cualquier momento aquí en este programa que lleva por título Abierto por Obras y que cuenta con la presencia de Alberto Losa y Pablo Pichel. Alberto, muchísimas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Hasta el próximo programa dentro de 15 días. Recuerden que todos los jueves, cada 15 días, a las 10 de la noche y los domingos a las 2:30 de la tarde tienen una cita con la construcción, con el urbanismo, con el patrimonio, en definitiva con el mundo de la arquitectura aquí en Telecable, en Teleasturias. Saludos, buenas tardes, buenas noches y pásenlo ustedes muy bien.